Hay un hombre que tuvo un impacto enorme en el futuro padrino, Vito Corleone, el hombre que realmente introdujo al Don en el mundo criminal y lo ayudó a construir su imperio de $1.000 millones mientras también mentoreaba a los hijos del Don, Sonny y Michael Corleone. En El Padrino, uno de los personajes más importantes que a menudo se pasa por alto es el alegre pero despiadado capo Jim, Peter Clemenza. Peter Clemenza es, sin duda, uno de los mejores personajes de la trilogía de El Padrino y tal vez de todos los tiempos, pero muchos no conocen la verdad detrás de este personaje y todavía tenemos muchas preguntas. No sabemos mucho sobre su ascenso o incluso su muerte. Afortunadamente, encontramos bastante historia de fondo que cambiará cómo ves a Clemenza. Muchos de ustedes han estado pidiendo este video, así que acompáñenos mientras respondemos todas sus preguntas y mucho más. Pero antes de eso, asegúrate de unirte a la Culture Mafia y darle like al video para que no te conviertas en un Fredo. Ahora, con eso fuera del camino, siéntate, relájate y disfruta del video. Peter Clemenza nació en la provincia de Trapani, en Sicilia, en 1889 y a una edad temprana emigró a Nueva York y se estableció en Hell's Kitchen. Peter tenía un hermano mayor, Domenico, que se quedó en Sicilia y que de hecho se convertiría en un Don unos años después. Se reunirían, pero bajo circunstancias bastante extrañas. Pero antes de todo eso, la familia de Clemenza luchó bastante. Su padre trabajaba en los ferrocarriles por casi nada y esto tendría una influencia duradera en el joven Clemenza. Después de construir lentamente un poco de reputación para sí mismo, se haría amigo de otro joven de ideas afines llamado Salvatore Tessio. Ambos trabajarían juntos, ascendiendo desde criminales de bajo nivel y volviéndose cada vez más ambiciosos. En ese momento, Clemenza tenía una reputación bastante elegante pero despiadada en el vecindario. Su ambición lo hizo destacar del resto, pero esto trajo algunas repercusiones no deseadas. Don Fanucci, el don local, se enteró de las operaciones de Clemenza y Tessio y les ofreció trabajar directamente bajo su mando, pero finalmente se negaron. Clemenza, que era bastante ambicioso y astutamente no cayó en esa trampa, Fanucci lo permitió. Sin embargo, todavía tenían que pagar el impuesto que él impuso a todo el vecindario, pero esto era solo el comienzo para el joven Clemenza. Pronto conocería a alguien que literalmente cambiaría su vida para siempre, su ascenso. Una noche tarde, en 1917, Clemenza recibe la noticia de que la policía está en camino para registrar su apartamento. En su posesión había una colección de armas robadas que valían bastante. Pronto la policía estaba llamando a su puerta, así que Clemenza se apresuró a una ventana tratando de llamar la atención de su vecino. Una vez que descubrió que su vecino era italiano, le lanzó la manta que contenía las armas. Le dijo que las guardara para él. Más tarde localizaría a su vecino, que resultó ser bastante confiable. Pronto, Clemenza haría que Vito cometiera su primer crimen sin querer. Desarrollaron una fuerte amistad y se convirtieron en socios comerciales, y de hecho se convertiría en padrino del hijo mayor de Vito, Santino. Pronto, Clemenza, Vito y Tessio trabajarían juntos y construirían una operación criminal bastante eficiente. Gracias al manejo de Vito con Don Fanucci, ahora podrían apoderarse del vecindario y pronto de toda la ciudad. Guerra del aceite de oliva. La guerra del aceite de oliva fue uno de los puntos de inflexión más vitales en el ascenso de Vito y su equipo. Fue cuando Vito pasó de ser un jefe de la mafia local a establecerse como el padrino. La guerra del aceite de oliva es bastante intensa y digamos que bastante llena de acontecimientos. Así que si quieres saber más, haznoslo saber y lo investigaremos. Pero lo importante a destacar es que esta es la primera vez que su liderazgo sería puesto a prueba. Vito se benefició enormemente de la reputación y habilidades de Clemenza, presentándolo a algunas personas útiles. Le dieron la credibilidad para poder construir conexiones muy importantes en las calles de Nueva York. Al final, Clemenza era ahora un caporegime y la familia criminal más poderosa del país, convirtiéndolo en uno de los gánsteres más poderosos del país. Pero donde Clemenza realmente sobresalió fue en adquirir talento. Hay innumerables ejemplos, pero aquí están algunos de los más destacados. Rocco Lampone, Hyman Roth, Frankie Five Angels e incluso Joey Sasa. Sé lo que estás pensando. Y sí, algunos de ellos serían un poco demasiado ambiciosos, pero esa es la traicionera realidad de ese mundo. Clemenza tuvo cientos de otros hombres de confianza bajo su control directo a lo largo de los años y desempeñó un papel insustituible en la familia, teniendo que completar bastantes tareas importantes y personas. También fue un gran mentor para Sonny y más tarde para Michael. En comparación con Tessio, Clemenza no era tan buen general de guerra ni tan efectivo estratégicamente. Sin embargo, seguía siendo igual de despiadado y poseía mejores habilidades de liderazgo. Así que ahora estamos al tanto de los eventos previos a la primera película y estoy seguro de que sabes lo que sucedió después. No entraremos en estos eventos en este video, pero queremos mencionar algo que casi nadie realmente sabe: la guerra de las 5 familias. Cuando Michael iba a regresar de Sicilia, Clemenza fue enviado personalmente a Sicilia para asegurarse de que todo saliera bien.
Verás, hubo un proceso complicado que tuvo lugar antes de que Michael pudiera regresar a salvo. Como habrás notado, mencionamos anteriormente que Clemenza se reuniría con su hermano, Domenico, en circunstancias algo inesperadas. Esas circunstancias fueron que cuando Clemenza viajó a Sicilia para encontrarse con Michael, lo hizo en la casa de su hermano, Don Domenico, en Trapani. Hay mucho más que se involucró en esta misión, pero tendremos que abordar eso en otro momento. Pero algo que parece bastante extraño, especialmente, y muchos de nosotros nos hemos estado preguntando, es por qué fue Tessio, no Clemenza, quien terminó traicionando a la familia. ¿Quién pensó que Clemenza sería el traidor? Con Michael ahora como el jefe, estaba bastante claro que tanto Clemenza como Tessio no estaban muy contentos. Siempre les gustó Michael y nunca le tuvieron mala voluntad, pero la forma en que Michael manejaba las cosas simplemente no tenía sentido para ellos. Además, Vito les prometió que un día podrían separarse pacíficamente y formar sus propias familias. Y ahora quieren cobrar ese favor. El que estaba en su camino es el propio hijo del Don. Esto era frustrante, por decirlo menos. Incluso Tom no estaba muy contento con cómo iban las cosas. Ni Vito ni Michael eran ajenos a este hecho, y dado que Vito era un realista, entendía que solo era cuestión de tiempo hasta que alguien traicionara. Realmente era la jugada inteligente a hacer. Aunque los consideraba como hermanos y luchó codo a codo durante años, ellos no mostrarían la misma lealtad a su hijo, especialmente si estaba en conflicto con sus propios intereses. Michael estaba incluso sorprendido. Así que la pregunta ahora era, ¿quién? ¿Quién era el que estaba dispuesto a destruir todo lo que él ayudó a construir? Y, como sabes, al final fue Tessio. Pero ¿por qué Tom Hagen siempre sospechó de Clemenza, llegando incluso a decir, Siempre pensé que habría sido Clemenza, no Tessio. Es lo más inteligente. Tessio siempre fue más inteligente. En realidad, se remonta a cuando se hizo el primer intento contra Don Vito, ya que era el régimen de Clemenza el que estaba a cargo de la seguridad y Paulie era uno de los hombres principales de Clemenza y por eso reflejó bastante mal en él, por lo que Sonny le pidió a Clemenza que eliminara a Paulie él mismo para demostrar su lealtad. En general, parecía que veían a Tessio como el más callado y reservado, no tan atrevido e impulsivo como Clemenza. La sospecha se intensificó durante la primera reunión en la que Michael estaba a cargo. Clemenza fue mucho más vocal en sus protestas contra la estrategia de Michael. Tom probablemente notó lo frustrado que estaba Clemenza y por eso concluyó que él era el sospechoso más obvio. Pero el comportamiento calmado de Tessio se debía al hecho de que sabía que estaría bien al final, ya que habría hecho un trato con Barsini para repartirse un territorio más grande. O vio esto como la señal que necesitaba para cambiar de bando. Para él, en este punto, Michael era una causa perdida. Necesitaba hacer el movimiento que más le beneficiara, pero esto en realidad comenzó mucho antes de cualquiera de estos eventos. Aunque todos vemos a Clemenza como el tipo alegre y divertido en general, como mencionamos, de hecho era increíblemente ambicioso y a menudo iba demasiado lejos, hasta el punto en que el Don necesitaba intervenir y controlarlo. Aquí está el asunto. Tessio era con mucho un mejor general de guerra, un mejor estratega en comparación con Clemenza y un mejor jugador en el juego de poder. Sin embargo, Clemenza era ferozmente leal y no tenía ambición de ir más allá de su posición actual si eso significaba traicionar a quienes consideraba familia. No olvides que era padrino del hijo mayor de Vito y hermano de Michael. Aunque en ese mundo la traición es demasiado común, Clemenza no era del tipo que cambiaba de bando con facilidad. Entonces, cuando realmente se trata de mirar el tablero de ajedrez y hacer la mejor jugada, Vito sabía que esta sería la mejor jugada que alguien en su posición haría, y así advirtió a Michael. De nuevo, no es personal, es solo negocios. Dile a Michael que es solo negocios. Al final, sin embargo, Clemenza terminaría siendo el más inteligente. Clemenza se convertiría en el subjefe de Michael y estaría a cargo de las operaciones de los Corleone en Nueva York, incluso permitiéndole mudarse al complejo Corleone, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de la familia Corleone. Ahora había logrado todo lo que deseaba desde su juventud: riqueza, poder y respeto. Su muerte, ¿cómo sucedió? En 1958, en un restaurante local, Clemenza, que estaba cocinando para sus hombres, de repente cayó al suelo y sufrió un ataque al corazón. Ahora, la muerte de Clemenza está envuelta en misterio, y hay dos razones para esto. Hubo algunos eventos de la vida real que influyeron en esta decisión, pero primero, entendamos cómo sucede en la película. En ese momento, la familia Corleone básicamente gobernaba Nueva York con mano de hierro. Michael se estaba distanciando cada vez más de sus actividades criminales allí, y por lo tanto, le correspondía a Clemenza mantener las cosas bajo control. A medida que Michael había comenzado las negociaciones con Hyman Roth, los hermanos Rosato se volvieron cada vez más audaces para hacer demandas más y más ambiciosas a Clemenza. Espera, retrocedamos un poco y entendamos quiénes eran los hermanos Rosato. Tony y Carmine eran dos gánsteres que comenzaron trabajando bajo Don Giuseppe Mariposa en la década de 1930. Sin embargo, más tarde caerían bajo la protección de Peter Clemenza. Años después, cuando Clemenza ya estaba dirigiendo Nueva York, supuestamente se les prometieron 3 territorios en el Bronx a los hermanos Rosato y
su equipo por parte de Clemenza, pero estaba claro que esta nueva ambición no surgió de la nada. Alguien les había estado susurrando al oído y dándoles esta nueva confianza, y como mencionamos, esto coincidió con las negociaciones entre Michael y Hyman Roth. Y como estoy seguro de que ya estás al tanto, Hyman Roth no tenía intenciones reales de trabajar con Michael, sino que lo usaba como una estratagema para distraerlo de sus verdaderos planes. Por lo tanto, Roth estaba tratando de causar a Michael tantas interrupciones y caos como fuera posible para debilitarlo lo suficiente para que cuando llegara el golpe final de Roth, Michael no pudiera recuperarse. Entonces, después de la muerte de Clemenza, Roth comenzó a apoyar abiertamente a los hermanos Rosato, dándoles la confianza, el dinero y la mano de obra para separarse de la familia Corleone y realmente enfrentarse a ellos. Una especie de guerra por poder. Entonces, al final no parece que Roth o los hermanos Rosato tuvieran alguna implicación directa en la muerte de Clemenza, aparte del hecho de que toda su escaramuza estaba ejerciendo mucha presión y estrés sobre el envejecido, y seamos honestos, no el más saludable subjefe. Pero, ¿por qué dijo Willy Sicchi la famosa frase? No había honor. Hay un montón de teorías extravagantes que intentan responder a esta pregunta, pero la mayoría son demasiado descabelladas. Aquí están las dos posibles respuestas, y esta próxima parte nos dará una idea mucho mejor de la verdad detrás de lo que realmente sucedió, la verdadera razón. Así que vamos a entrar en la verdadera razón detrás de la muerte de este personaje icónico. Entonces, ¿por qué un personaje fascinante como Clemenza, que tuvo un papel enorme en la primera parte, no aparece en la secuela? Bueno, es bastante desafortunado, pero aquí está lo que el director Francis Coppola describe que sucedió. Coppola afirma que el actor Richard Castellano quería que un amigo suyo escribiera sus diálogos. Por supuesto, desde la perspectiva de Coppola, eso no era posible, y pronto las negociaciones se rompieron y Castellano se retiró. Y, bueno, aquí está cómo resolvió este problema. Una vez que las negociaciones fracasaron, simplemente volví a la máquina de escribir, y así escribí un nuevo personaje, Frankie Pentangeli, entrando a la fiesta con un brazalete negro en el brazo y diciendo, ¿no es triste que Clemenza haya muerto? Y de repente, esencialmente convirtió al personaje de Clemenza. Todo ese papel de Frankie Pentangeli fue escrito, por supuesto, para Clemenza. Así que parece que Frankie Cinco Ángeles fue esencialmente un reemplazo de último minuto para Clemenza, lo que significa que Clemenza habría sido quien estaría en la sala del tribunal contra Michael. Es bastante difícil imaginar el Padrino segundo sin Frankie Cinco Ángeles, pero la posibilidad de tener a alguien como Clemenza, quien fue esencialmente el primer mentor de Michael, teniendo que volverse contra la familia que ayudó a construir, mientras también lo vemos construir una familia años antes con Vito, definitivamente habría sido una trama intrigante y quizás incluso más poderosa. Pero al mismo tiempo, no habríamos disfrutado de conocer a Frankie y de la excelente actuación de Michael Gazzo, así que es difícil saber realmente cómo podría haber resultado, pero de cualquier manera obtuvimos una secuela increíble de la mejor película de todos los tiempos. Pero comenta abajo, discutamos esto y votemos cuál escenario crees que habría sido mejor. Inspiración de la vida real. De todos modos, al final vimos a Clemenza dejar un legado brillante y mantenerse fiel al código de Omertá. Fue uno de los pocos que realmente permaneció leal y no traicionó a la familia. Peter Clemenza es, sin duda, uno de los mejores personajes de la trilogía de El Padrino y tal vez de todos los tiempos. Pero ¿sabías que, al igual que muchos de los otros personajes fascinantes de El Padrino, muchos eventos de la vida real tuvieron una inmensa influencia en este personaje? El primero es que Clemenza parece estar basado en Frank Labruzzo, quien fue uno de los capos más leales y de alto rango bajo el jefe de la mafia Joseph Bonanno. Coincidentemente, Castellano también interpretó a Labruzzo en otra película llamada Honor Thy Father, que se estrenó un año después de El Padrino. Durante el bautismo de fuego, a Clemenza se le encargó el asesinato de Victor Strachey. Esto parece haber sido inspirado por el intento de asesinato del jefe de la mafia Frank Costello, quien también fue disparado en un ascensor. La única diferencia es que en el caso de Costello, la bala solo rozó su cabeza y pronto se retiraría de su papel como jefe de la mafia, aunque nunca llegamos a ver qué y cómo Clemenza habría influido en los eventos de El Padrino II. Su reemplazo, Frankie Cinco Ángeles, llena el vacío bastante bien y es un personaje increíble por derecho propio, pero no sabemos mucho sobre Frankie. Sí, aunque es un reemplazo de último minuto, sus orígenes e historias son bastante intrigantes y muchos de ustedes han estado haciendo muchas preguntas sobre el destino de Frankie Five Angels, así que si es algo sobre lo que quieren aprender más, vean este video y también les recomiendo mucho que vean este video a continuación.